hay que conocer, no solamente conocer indicadores del sector agropecuario, cuánto contribuye a la economía, empleos que genera, todo el movimiento, también hay que conocer algunos de los problemas que afectan, y por ejemplo este es uno, el tema del contrabando. Estimaciones de hace 2 o 3 años atrás decían que el contrabando era como 2.300 millones de dólares. Y cuando uno escucha en las calles, y a nosotros decidir una compra, por ejemplo, es muy simple, uno va a comprar siempre productos más baratos. Pero, ¿dónde está el problema? ¿Por qué llegan productos más baratos de otros países y por qué los productos de acá están más caros? Y la consecuencia es que van perdiendo terreno en el mercado local la producción nacional. Y es muy simple. En las clases anteriores hemos visto, por ejemplo, esta parte, el tema de rendimientos, que los rendimientos de la producción nacional de la mayoría de los productos están ubicados en el último lugar, son muy bajos. Y eso se repite en casi todos los rubros agropecuarios en el sector. Hay otros productos, les mencionaba, por ejemplo, que en su momento, el año pasado y años anteriores ya hubo de los productores de valle bastante quejas, bloqueos en distintas zonas del país por el contrabando de papa peruana. Y ahí señalarles que en ese caso, el promedio del Perú está alrededor de 15, 16 toneladas por hectárea. Argentina tiene 30 y Bolivia tiene 7 de rendimientos. Entonces, muy lejos de los países vecinos. Y por eso es que se permite que ingresen los productos. O sea, los productos ingresan porque al tener un rendimiento tan alto, el costo por unidad producida es bajo, es más bajo que el nuestro. Eso hace de que tengamos gran cantidad de productos acá del exterior, ingresa de Chile, ingresa de Perú, ingresa de Argentina, ingresa de Brasil. De Paraguay no ingresa porque todavía la infraestructura caminera no es de las mejores, hay partes que no es asfalto. Y bueno, en la frontera, cerca de la frontera por lo menos, no hay tanta producción que pueda ingresar. Pero puede ocurrir en cualquier momento porque el desarrollo paraguayo en los últimos años es muy importante y acelerado y puede ocurrir. Entonces, aprovechando esta parte del contrabando y que ya hemos visto en las clases anteriores, los factores, el primer factor, por ejemplo, para enfrentar el contrabando es la competitividad. Y cómo, perdón, es la productividad, no la competitividad, es la productividad. Y cómo hacemos a un rubro, a un sector que sea más productivo. En primera instancia, tienen que existir normas que den certidumbre, que no sean normas que más bien sean un freno, una traba para el desarrollo de las inversiones y la producción. Las normas tienen que ser coadyuvantes del desarrollo, las normativas que den certidumbre a las inversiones. Y luego ver el tema tecnológico. Y luego el tema tecnológico es el punto de partida de cualquier incremento de los rendimientos. Y el tema tecnológico es utilizando el equipamiento, la maquinaria adecuada, los insumos y el conocimiento para que sea el paquete completo y poder desarrollar los rendimientos. Eso es lo que nos está haciendo falta, bastante trabajo en el tema de tecnología, en el tema de conocimiento,
para que todos los rubros empiecen a subir sus niveles de rendimiento como punto de partida para enfrentar al contrabando de nuestro propio mercado, porque no estamos hablando de ir a competir en mercados externos, ni mucho menos si aquí nos están sacando de nuestro mercado productos que vienen de otros países. La base. Después, en el tema, en el caso del contrabando, que el control, que la aduana, el SENASAC, después tienen que entrar a operar las instituciones encargadas para también controlar esto, porque el tema contrabando no solo es evitar que entren productos y compitan con lo nuestro, también está en juego el tema de la salud. Porque un producto que yo compro sin factura o un producto que entra en estado natural a nuestro mercado, no tiene ninguna certificación del servicio sanitario que tiene que avalar que es un producto inocuo que está apto para el consumo humano. Que no tiene alguna plaga, que no tiene alguna maleza mezclada, que no tiene alguna enfermedad o alguna cosa que puede ser a la larga contraproducente para la producción nacional. Entonces, miren, son una serie de factores que hacen que se tienen que ejecutar para poder controlar esta actividad ilícita, que lo que hace en realidad es poco a poco ir diezmando la producción nacional hasta, a veces hasta generar desempleo. ¿Por qué desempleo? Porque si continúa aumentando la cantidad de productos que ingresan de contrabando, por ejemplo, vámonos al caso de papas, puede llegar a disminuir a tal forma que la gente se tenga que salir del campo. Los que producen papas son pequeños productores y si no es rentable su actividad porque de afuera llega más barata, ellos se van a ver obligados a salirse a buscar otra fuente de sustento. Puede ser a las ciudades o puede ser hasta el exterior, como está ocurriendo ya desde hace varios años. Y eso nadie garantiza que el nivel de vida que va a llegar sea mejor, sea peor, pero el tema es que la gente va abandonando sus zonas de producción. Porque ya llega un momento que se hace insostenible seguir en ese ambiente que no le genera un ingreso digno a las personas. Factores, les decía, factores negativos del tema contrabando es que productos que entran sin control puede ser dañino para la salud en algunos casos y en otros casos puede traer riesgo de contaminación. Pueden ingresar plagas que no existen en nuestro país y después esas plagas se multiplican y afectan posteriormente a nuestra producción. Plagas, malezas y todo eso. Por eso es importante, fíjense, el tema del contrabando es un fenómeno internacional, pero la base nuevamente para combatir o para enfrentar es incrementando en primera instancia la productividad y luego activando los servicios que son encargados de hacer el control respectivo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Algún tema que esté pendiente? Hemos dicho que tienen que revisar el material y si hay preguntas pueden hacerlas en la clase o también acá sobre lo que hemos ido viendo en las clases anteriores o lo que estamos viendo en esta clase. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Adelante.
No, ya no existen aranceles. Ya no existen aranceles. Lo que existe es el IVA importaciones. Y el IVA importaciones es 14.9%. No es 13% como el que se paga. No es 14, no es 13%, 14.9%. Por los acuerdos comerciales que hay de Bolivia con el Mercosur y con la Comunidad Andina, prácticamente ya, ya no hay aranceles. Si hay es para algún tipo de producto, pero es muy bajito, que no es significativo, y lo que se paga solamente es el impuesto. En todo caso, si se bajara ese impuesto, o se bajara una parte de ese impuesto, que peor, habría una avalancha de productos. Ahora, ¿qué sería importante? Que en este momento, con la situación económica, la crisis que tiende a profundizarse, lo que sí sería ideal es bajar los impuestos a maquinaria, equipo e insumos. ¿Por qué? Porque como ustedes ven, nuestros rendimientos son bajos. Necesitamos subir la productividad, los rendimientos. Y una política acertada en este momento sería bajar el IVA de importaciones a ese tipo de productos, para que nos tecnifiquemos, para que importemos más maquinaria, equipo, tecnología de punta, insumos que no producimos casi nada de lo que estamos mencionando acá. Lo único en insumo es el caso de urea. A ese no le bajamos el IVA, pero bajamos a los otros fertilizantes. Y bueno, al hacer eso, automáticamente se tecnifica la producción y aumentarían los rendimientos. Bajo ese punto de vista sería saludable una bajada del IVA a importaciones. Los aranceles prácticamente ya no existen. Pero si hacemos una bajada de IVA a importaciones a la producción de alimentos, quebramos al sector y dejamos a un montón de gente en la calle. Eso sería lo que ocurriría. No sé si por ahí va la pregunta. A los productores nacionales y a la gente que trabaja en toda la parte de la producción agropecuaria. Sin trabajo, ¿no? A eso me refiero. Porque bajar el 15% a la importación de productos, por ejemplo, de origen agropecuario, eso permitiría realmente una importación masiva. Sigamos, comentarios, preguntas. Buenas noches, licenciado. Solo una curiosidad al respecto de- del contrabando. ¿Qué mecanismo se debe eh, hacer para poder frenar, digamos, todo lo que es el contrabando? Los mecanismos existen y, y las instituciones, en este momento hay, por ejemplo, para controlar eso hay el SENASAC, les decía yo, que es el que controla que los productos vengan con certificación sanitaria de su país, en primer lugar. También les puede hacer análisis y verificar que sean inocuos, aptos para el consumo. Todo producto que va a ser exportado legalmente, por ejemplo, de Bolivia al mundo, pasa por una certificación del SENASAC. Y el SENASAC, cuando certifica que vamos a exportar leche en polvo, vamos a suponer, de acá, que es un producto que exportamos, la lata o la bolsa lleva su sello.
Y si se fue a Perú, allá al ingresar el Servicio Sanitario SENASA de Perú, revisa y valida esa etiqueta, ese sello que le ha puesto acá el SENASA, y le pone su sellito ya él. Y así llega el consumidor, va y verifica y compra y tiene su sello. En cambio, si ingresa leche de Argentina, vamos a suponer acá de vía contrabando, va a llegar sin esos sellos de seguridad, o sea, nada prácticamente. Y eso uno compra en cualquier parte, ¿no? Sin factura, las compras sin factura. Ahora, no es que nos falte servicios, los servicios los tenemos. Uno es el SENASAC, otro es la aduana y otro es el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando. Fíjense, hay 3 instituciones. Y pese a eso, estamos con contrabando hasta los cabellos. Normas existen para sancionar al transportista, al chofer, al dueño del garaje, si es que encontré por ejemplo, la norma aduanera es igual que la 1008, que la ley 1008. Por ejemplo, dice que si yo soy el contrabandista y traje un camión de contrabando con una mercadería X, pueden ser televisores, computadoras, como puede ser maíz, como cualquier cosa. Y yo llegué con ese camión desde el sur y está dentro de mi casa, pero el camión no es mío, es de un chofer que yo contraté de otra persona. Y llega a la aduana y llega y descubren que es contrabando. La ley dice que en ese caso automáticamente me van a confiscar la casa, el camión y yo voy a ir preso. Y si hacemos una revisión, no vamos a encontrar nunca hasta el momento o que se vea que hubiera ocurrido este decomiso de camiones, de casas, por el tema contrabando. Porque la 1008 es así, ¿no? Encuentran droga dentro de un auto y el auto está en un garaje de una casa, todos se van. O sea, es narcotráfico. Queda incautada la casa, el auto y el dueño preso. Es así. Pero en este lado de la situación o del panorama, no nos faltan normas ni instituciones. Creo que lo que nos falta es aplicación de la norma. No otras medidas que se puedan hacer, digamos, simplemente sería la voluntad de ser más rígido y aplicar la norma así, milimétricamente, como está escrito. Esos son, ahora, les decía yo hace instante, el tema de la productividad, de buscar políticas, cómo subir la productividad, son medidas de mediano y largo plazo, para ir contrarrestando y que no nos quedemos tan en desventaja y que sea más fácil para el contrabando. Que sea más fácil entrar, porque con los rendimientos que tenemos, cualquier país vecino nos saca ventaja alta. Si, qué sé yo, pues si produce en Argentina 3 toneladas de soya por hectárea y aquí 2, y produce 8 toneladas de maíz, nosotros 3, puede importar cerdo o carne de pollo, por ejemplo. No solamente importarnos maíz o soya. Puede importar pollo o cerdo, carne de pollo o carne de cerdo. ¿Por qué? Porque va a tener insumos más baratos que los nuestros. Cuando nosotros acá producimos 2 toneladas de soya y 3 de maíz, y él 3 de soya y 8 de maíz, sus costos de producción de cerdo y de pollo van a ser de lejos más bajos que nosotros. Entonces, las condiciones le van a permitir que Argentina cualquier rato nos empiece a importar pollo o cerdo, u otro producto pecuario, o huevo, o leche puede ser también, por la sencilla razón de que tiene precios de sus insumos bastante bajos.
¿Alguna otra pregunta, otro comentario? A ver. ¿Ninguno? A ver, este tema es importante. El concepto general, primero quisiera que entiendan, tema de seguridad jurídica, es, en un sentido amplio se refiere seguridad jurídica a que cuando yo voy a realizar una inversión, por ejemplo, cuando voy a construir una casa, lo que primero uno hace es tener papeles de un lote. A veces se construye cuando uno está en curso, cuando saca financiamiento del terreno, y uno va a ir pagando el terreno y ya puede construir su casa. Pero tengo la certeza de que en un tiempo termino de pagar el lote y es mío, salvo alguna contingencia inesperada, pero en lo normal así es. Entonces, uno construye con la certidumbre de que el terreno es de uno sí o sí. Y no va a correr riesgo ni el terreno ni las construcciones, las inversiones que va a hacer para la construcción de la casa. En el tema agropecuario en nuestro país es bastante sensible el tema de la seguridad jurídica de la tierra. Ustedes han escuchado, hay avasallamientos, hay una serie de factores, todo el tiempo estamos viendo eso. Hemos visto en meses pasados hasta temas complicados, ¿no? Hasta con armas, o sea, cosas un poco complejas, y por eso es que es importante el tema jurídico. Ahora, hacer inversiones para incrementar la productividad, para ser eficiente, se hace inversiones con préstamos de 8 o 10 años plazo. Y sucede que por más que uno tenga título, el mismo título que tener un lote en el área urbana, hay que dar examen cada 2 años. Se da examen cada 2 años. Y hay una serie de factores que pueden hacer que el propietario pierda su terreno. Y si pierde su terreno, pierde las inversiones, pierde todo. Por eso es que es un poco complicado el tema de la seguridad jurídica. El tema de la seguridad jurídica de las tierras se refiere a eso, a que las normativas que tenemos, como que al final el derecho propietario, entre comillas, tiene sus inseguridades. O sea, al final no termina siendo dueño pleno, porque si cada 2 años hay que dar examen, viene autoridad y revisan, y si les parece que en base a las normas de evaluación que hay algo no está cumpliendo, le pueden quitar la tierra. Eso le da un carácter muy especial al tema de la tierra. Y muchas veces ese tema frena las inversiones, porque imagínense, nosotros queremos hacer una inversión para ser productores de punta con alta tecnología, pero necesitamos sacar un crédito a 8 o 10 años. Porque la actividad no me va a dar para pagar en menos de eso. O sea,
adquirir un crédito, tecnología punta, no me va a dar para pagar en 2 o 3 años ese crédito y tengo que pagar en 8 o 10 años. Por tanto, ahí es donde viene la interrogante. ¿Me arriesgo? Si me arriesgo y después me revierte en la tierra, quedo endeudado en el banco y la duda también es para el banco, ¿no? Pues si me va a prestar o no. Porque dice, si le presto a este señor y después pierde su tierra, me quedo sin la fuente de repago. Porque el crédito que está saliendo es para trabajar la propiedad y la fuente de repago es la propiedad. Entonces, por eso es bueno conocer todos los pros, los contras que hay en la actividad agropecuaria. O sea, ese es un tema que como que frena las inversiones fuertes y de largo plazo, pues sigue con alguna incertidumbre ahí porque las normas están así. ¿Alguna pregunta? De esta parte vamos a hablar, y quisiera que le tomen atención. ¿Cuáles son las 3 actividades económicas más importantes del país? ¿Alguien me puede decir? Yo que tengo, te digo, la minería, la agricultura y por el momento recuerdo esas dos, ¿no? Pero son una lista de 6, creo. O no sé si Las principales. La agropecuaria. la minería, yo que sepa, es la principal. O no sé si te equivoco. La principal, hidrocarburos, minería y agropecuario en tercer lugar. ¿Entendieron? ¿Escucharon? Sí, licenciado. Gracias. Ya. Veamos cuál es el panorama de un poquito, un paréntesis vamos a hacer, nos vamos a salir un poco del agro y vamos a hablar de estos otros 2 sectores. La situación de los hidrocarburos. En este momento no tenemos reserva. Las que tenemos son muy antiguas, de gas y de petróleo, son muy antiguas y están en franca decadencia. Es más, están llegando al final en algunos casos. Así que necesitamos en este momento reactivar algún sector que impulse la economía y empezamos a fijarnos cuáles de nuestros sectores productivos fuertes puede ser el impulsor o los impulsores. Si analizamos el tema hidrocarburos, o sea, los pozos, las reservas que hay están cada vez menos, y por lo visto no tenemos cerca un panorama de que nos digan estamos cerca de consolidar un pozo de gasífero, petrolero, porque eso no aparece de la noche a la mañana. Es un trabajo por etapas lo que se hace, en base a probabilidades, y se va, primero hay la probabilidad de que acá haya 90. Vas a otro estudio, va confirmando eso o va rechazando lo de arriba y así sucesivamente. Pero cuando los sucesivos estudios van, porque los estudios son caros, y lo que más se hace, por ejemplo, el punto de partida es prospección aérea, que es a través de aviones, que se hace barrido por zonas para ver dónde me arroja probabilidades de reserva de gas o de petróleo. Es la más barata, y luego ya se van haciendo otros estudios un poco más caros, más caros, más caros. Hasta que la última, la más cara, ya es perforar, digamos, ¿no? Meter un tubo ya directamente. Así que entre que empieza la exploración hasta llegar, pasan entre 5 o 7 años hasta consolidar. Y luego viene la puesta en marcha. O sea, no es de un día para el otro. Y hasta ahorita nuestras autoridades no nos han dicho, no han demostrado que pueda haber. Entonces, lo que tenemos es esto. Cada vez mayor dependencia de las importaciones
por un lado de gasolina y de diésel, porque como hay menos petróleo, producimos cada vez menos. Estamos importando cada vez más. En el tema del gas, igual, en franca decadencia, y por el momento no hay expectativa de que el gas nos pueda dar los recursos que nos dio en las décadas anteriores. Y digamos que si descubriéramos mañana por accidente un pozo grandísimo, les comento que también no es un aliciente en este momento, porque no tenemos quien nos compre. Lo que nos compra Brasil y Argentina son cantidades muy pequeñas que no nos sacarían de la pobreza, ni que tengamos gas en grandes cantidades. Porque ellos en estos últimos años han ido buscando diversas fuentes de abastecimiento. Argentina tiene su pozo enorme, y lo que está haciendo es tender ductos nomás para un lado para el otro de su territorio, para de aquí a un tiempo ya prácticamente prescindir de las importaciones. Y donde podamos tener grandes cantidades de gas. Si queremos salir a ultramar, vender en buques a cualquier parte, tendríamos que competir con los que ya producen de Estados Unidos, Oriente Medio y todo eso, que es una infinidad. Pero no podríamos hacerlo porque ellos están a las costas de sus países y de ahí nosotros tendríamos que pedir permiso para salir al Pacífico, que estarían más cerca, tender un ducto y pasar por territorio peruano, chileno, y eso nos saldría carísimo, y por lo tanto estaríamos inhabilitados de competir en esas condiciones. Así que, jóvenes, ustedes pueden analizar los números, escuchar, pero en resumen, está lejos en este momento de que el sector de hidrocarburos nos vuelva a sacar adelante como en décadas anteriores. Está lejos, no está cerca. Y no hay forma de demostrar que esté cerca. Si nos vamos al tema minero, las minerías que históricamente nos dieron recursos fueron plata, estaño, y esas minerías prácticamente ya son marginales. Se extrae muy poco, con gran esfuerzo, grandes inversiones, y los yacimientos que tenemos expectativa en el país son dos: el Motún, el hierro, y el litio en el altiplano. Pero son dos minerales baratos que si los explotamos y vendemos como materia prima, no nos van a dar demasiado margen. Es muy poco lo que va a contribuir. O sea, podemos vender grandes cantidades, pero como son productos baratos en su estado natural como materia prima, no nos van a generar grandes ganancias. Y para generar ganancia de eso, tenemos que instalar plantas procesadoras, por ejemplo, en el Motún, por lo menos llegar a hierro de construcción, barras de construcción, para venderle, en este caso, a Paraguay, que no tiene, por ejemplo, industria ni producción de eso. Un mercado que estaría cerca, y para nosotros mismos. Ahí se puede sentir un poco mejor el ingreso. Pero para que eso ocurra, ¿cuántos años tiene que transcurrir, instalar, hacer las inversiones, y que hasta ahora hemos empezado? En el otro caso, aparentemente, en el caso del litio, estaríamos un poco más cerca. También no es factible vender litio como materia prima porque es barato. Y hay que implementar una fábrica de baterías o de algún artefacto donde se pueda utilizar eso y le podemos sacar provecho. En resumen, tampoco el sector minero está como para ofertar algo al país de inmediato y decir: aquí estoy, puedo de inmediato poner mi parte, ¿no? Mi pequeña parte para el crecimiento.
Nos vamos al tercer sector, la tercera actividad, la actividad agropecuaria. La actividad agropecuaria tiene características de trópicos, de valle, de altiplano, y en cada lugar hay una infinidad de productos que se pueden cultivar, producir, pecuarios o agrícolas, en fin. ¿Y por qué no somos una potencia de producción? ¿Y por qué nuestros rendimientos de la mayoría de los productos son bajos? Estamos en la cola que los países vecinos. Y aquí vienen las razones. Tenemos tanta potencialidad que nuestro mercado queda pequeño. 11 millones, bajo nivel de poder adquisitivo, por lo tanto nuestro mercado es chiquitito si uno compara con la potencialidad que hay en todo el país para producir alimentos. Por tanto, lo que corresponde o lo que se debió hacer siempre es agarrar y planificar una producción en función de mercados externos. Y hasta para asegurar el consumo nacional. Porque no es lo mismo que yo produzca 2 y consuma 2 todos los días. O que produzca 10 y exporte 8 y consuma 2. A ver si nos entendemos. Si yo produzco 2 y consumo 2 todos los días y no exporto nada y estoy produciendo cabal para el mercado interno, viene exceso de lluvia o sequía o cualquier desastre y en vez de producir 2 produje 1, por lo tanto ya estoy desabastecido, ¿cierto? Pero si yo produzco 10 y viene un factor climático negativo, cualquier cosa, y baja mi producción, digamos, no 1, 2 bajó, solamente se produjeron 8. Dejaré de vender 2 afuera y la población tiene los 2 para consumir y no le va a faltar nunca. En cambio, cuando uno está ahí al filo produciendo cabal para el mercado interno, a eso es los riesgos que uno se somete. A que cualquier dato pueda faltar. Por factores exógenos, por supuesto. Así que, fíjense, ¿dónde están las potencialidades de producción? Y les pongo un ejemplo del Chaco, de la zona de Pailón, del este. En la zona sur son las tierras más fuertes de todo el país prácticamente. Y la gente produce una vez al año, con cultivos de ciclo corto se llama. Cultivo de ciclo corto de 110 días, 120 días o hasta 150 días. Maíz, frijol, como eso. Y el resto del año las tierras están en descanso. ¿Por qué están en descanso? Porque no hay lluvia. Podrían producir una vez más por lo menos, pero están en lluvia. Están sin agua, no hay lluvia en la zona. Las lluvias para esa zona son en verano, en la época que estamos pasando. Por eso es que en esa época se siembra, en esta época están cosechando, empezando las cosechas y ya algunas en pleno en todo el país. Porque es la temporada de lluvia que se puede sembrar desde la altura hasta el último valle o chaco más alejado. Porque hay lluvia en esta temporada, es lo que están los cultivos en desarrollo. Pasa esto y todas las zonas donde son escasa precipitación como el Chaco quedan en descanso hasta el otro año. Pero en el Chaco y varias zonas de Santa Cruz no tenemos helada durante todo el año. En el altiplano sí hay helada, en parte de los valles sí. Y donde no hay helada, uno puede sembrar una segunda y hasta una tercera vez al año. Si el ciclo del cultivo permite. Si es de 110 días, por ejemplo, va a permitir 3 rondas de cultivo. Eso implica de que en gran parte del territorio chaqueño
con que se levanten 2 cosechas al año nomás, ya estamos duplicando la producción y más triplicando la producción. Pero saben, eso es con tecnología, es con riego. Implementando tecnología de riego a esas zonas donde no hay helada, podemos producir en vez de 4 toneladas, 8 toneladas de maíz y luego hacer otro cultivo como rotativo, sacar unas 4 de soya, digamos, o de otro cultivo que permita hacer con riego. La soya no es tan factible con riego, pero podríamos sacar 2 cosechas, duplicar la producción de maíz y incrementar otro cultivo con bastante eficiencia. Así que la potencialidad está ahí, y si hacemos eso en el altiplano, lo mismo, vamos a poder producir al año, no sé si 2 veces, pero por lo menos vamos a hacer una vez y vamos a sacar el doble de cosecha que lo que sacamos ahora. En cultivos de ahí, estamos hablando de cultivos de cada región. Por ahí viene el tema de la potencialidad, por las condiciones de suelos y clima que tenemos, pero como no estamos tecnificados, no estamos adelantados en el tema de desarrollo y conocimiento, por eso es que subutilizamos nuestro suelo. Subutilizar es utilizar menos de lo que el suelo puede dar. Y podríamos tener, no sé, 2 o 3 veces más el ingreso de divisas que es ahora por el sector agropecuario tranquilamente en la misma superficie que estamos cultivando ahora, sin ampliar nada. Por esa razón es que cuando uno mira el panorama complejo que se viene, las reservas se siguen agotando. No responde la economía, no hay reactivación todavía, todo sigue el desempleo, el contrabando sigue afectando y uno dice, a ver qué sector puede sacar a la economía adelante en este momento, y es el agro el más indicado para poder reactivar la economía, porque como hemos visto, en minería y hidrocarburos no hay condiciones y está lejos de que haya un panorama más agradable o con mayor expectativa. Está lejos de reactivarse el sector hidrocarburo. El sector minero se vislumbra esos 2 proyectos, pero muy lento. No sé cuántos años irán a pasar hasta que se vean resultados tangibles, resultados que sirvan, digamos, para mostrar. En el agro, con políticas acertadas se puede 2 o 3 años reactivar y con fuerza, y transformar y producir más y multiplicar por 3 o por 4 las exportaciones, el ingreso de divisas. Y eso permitiría reactivar todas las cadenas y los otros sectores de la economía, con más fuerza y con más rapidez. Por eso es que aquí se puntualiza que el potencial existe y es uno de los pocos sectores que aparece ahorita con condiciones para poder llevar adelante la economía. ¿Alguna consulta? Bueno, yo, licenciado, hace un par de semanas había comprado un domingo el deber, y en el sector de economía he visto un comentario de un economista o un dato que dio sobre el sector de los hidrocarburos, y lo hice una comparación, por ejemplo, con un capítulo de este dibujo animado de Plaza Sésamo, en la cual comparaba, por ejemplo, en los años 2006, 2005, cuando entró el gobierno de Evo Morales, ¿no?, al poder, decía que había hecho una mala estrategia al nacionalizarlo todo, por no dejarlo una parte del sector privado para que se encarguen de hacer o de encontrar más pozos petrolíferos, ¿no? Ya que, por ejemplo, en ese capítulo de ese dibujo, no recuerdo muy bien cómo era la explicación, pero decía que, por ejemplo, tenían que elegir 2 cosas:
entretenerlo ya hecho y tener este producto para hacer mucho más. Ellos dijeron ya lo que tenían ya hecho para disfrutar. Entonces, mediante esa comparación daba a entender que lo que hicieron el gobierno fue elegir, por ejemplo, todos los recursos que teníamos y utilizarlos hasta que se gasten, por no, por ejemplo, invertir en que encontrar más pozos petrolíferos y otras cosas, ¿no? Sí, ok. Les decía yo pues que las inversiones en el tema petrolero, por ejemplo, son de largo plazo. No se puede, pongámonos manos a la obra ahorita, digamos, y de aquí a 6 meses estamos ya con un pozo descubierto. Eso no en la práctica no sucede. Claro, entonces en la época que teníamos bonanza, que teníamos recursos, debimos haber destinado gran parte de los recursos o haber planificado para que contratar especialistas de afuera, no sé, gente bastante profesional de alto nivel en la materia y buscar, para que hoy tengamos por lo menos reserva, tengamos lo suficiente y gas por lo menos para tener asegurado nuestro abastecimiento y petróleo para depender menos de las importaciones, porque es peligroso seguir dependiendo cada vez más de las importaciones de diésel y de gasolina. Porque fíjense que al gobierno le cuesta caro comprar en este momento que el petróleo está por arriba de $100 el barril. Es carísimo ese precio. Entonces son recursos que tiene que sacar de algún lado porque si no, cualquier rato colapsamos, falta diésel o falta gasolina y ustedes saben qué es lo que ocurre cuando pasa eso. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Licen, yo vería otra manera de potencialidad del país. Estamos hablando del litio, que ahora se están fabricando hasta los autos eléctricos que ya no usan gasolina, que son más acá también, como los Tesla. Para potencialidad del país, como también, como usted dijo, la fábrica de baterías, también de celulares, de iPad. Yo lo vería de esa parte como potencialidad, o usted qué puede decir esa de litio, que de litio estamos en cuarto lugar, creo, del mundo, de los mayores que tenemos, litio. No, de acuerdo, si yo decía que la expectativa en el tema petrolero es el motún y el litio, pero Sebastián, pero puntualizaba de que si nosotros vendemos eso como materia prima, va a ser un mal negocio, porque es un decir mal negocio, pero no vamos a recibir los ingresos que necesitamos, porque son productos baratos en términos de materia prima. Lo ideal en este caso es industrializar, pero ¿cuántos años nos va a llevar a implementar una fábrica que todavía no estamos ni empezando? Lo que yo digo es, no digo que no es una potencialidad importante, son el motún y el litio, pero para largo plazo, ¿cuántos años irán a pasar para que tengamos una fábrica, una industria ahí? Y ahí es lo que me voy y les digo que en el agro como está, sí, en el altiplano, en los valles y en el trópico, sí tiene condiciones para más rápido. O sea, mientras ocurren esos grandes proyectos emblemáticos que van a ser muy importantes en su momento para nuestra economía, el agro es más rápido por sus características en generar empleos, divisas y todo lo demás. A eso me refiero, de que sí, claro, el litio es importantísimo. Mientras más rápido desarrollemos, mejor. Porque hoy necesitamos más que nunca tener opciones, diversificar los ingresos, multiplicar y diversificar nuestros ingresos como país. ¿Alguna otra pregunta? A ver, jóvenes, una lista